Bueno, gracias de vuelta por estar acá. La verdad que siempre es grato tenerte y aparte seguir con las conversaciones que venimos, que me parece que tiene Así mucho es, para todavía, para cortar. Bueno, totalmente. para los que no nos conocen, Luis, te dejo que te presentes brevemente. Bueno, mi nombre es Luis Raño, de formación humanista, dedicado luego al trabajo con los recursos humanos, a los cuales yo le llamo ahora humanos con recursos, y posteriormente desemboqué en todo el tema del futuro, ya desde los años 90 del siglo pasado, empezamos a investigar y trabajar con lo que es la perspectiva, los estudios de futuro. Hoy en día, desde el año 2004, dirijo el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Participamos en muchas redes nacionales e internacionales con la idea de divulgar, transmitir, incorporar el futuro en el presente. Yo creo que es la forma, y el tema de hoy es fundamental preparar a los niños, jóvenes y adultos para trabajar con el futuro que emerge en el presente. Oh, genial, genial, Luis. Bueno, gracias por la presentación. Y para los que no me conocen a mí, yo soy Gustavo Olivera, soy coach y me dedico a procesos de transformación y cambio en organizaciones. Y dentro de estos procesos de transformación y cambio, al desarrollo de habilidades y ahora con esta mirada puesta, ¿no? Siempre en el futuro. En el futuro que, bueno, nos está visitando ya no podemos decir tan en el futuro muy lejos, sino está acá, está en el presente, ¿no? Y un poco vamos a hablar de esto, Luis. Este es el segundo live, Luis, me hiciste acordar Así que es el es, segundo live así de los es. 4 que tenemos programados para conversar acerca de educación y aprendizaje y para tener una mirada desde el futuro y desde donde nosotros creemos que vamos a estar, y digo desde donde nosotros creemos que vamos a estar, y está bien dicho, eh, en ese futuro ya no lejano, sino al contrario, presente. Entonces, dicho esto, y planteado el tema que hoy nos convoca, que en definitiva es la reevolución del aprendizaje, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a conversar. Esperamos Muy que les bien, interese, esperemos que aporten las así inquietudes y es. que traigan también su visión, que eso para mí es sumamente importante. Bien. Arra- Vamos, Luisito, si querés arranquemos, que podremos Muy arrancar bien, un poquito con lo que venimos conversando, si querés, como quieras vos. perfecto. Sí, 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 ningún problema. A ver, recordemos, como decís vos, que Bien. estamos en el segundo live de este año. Para los que no pudieron estar presentes en el primer live, se llamó De la educación del futuro al futuro de la educación, o mejor dicho, al revés, del futuro de la educación actual a la educación del futuro. Entendiendo que a partir de la pandemia, a partir de la irrupción de esta versión de la inteligencia artificial actual, estamos viviendo en un cambio de época donde los cambios son disruptivos, es decir, hay un antes y un después. Denominamos también nosotros tiempos liminales, es decir, tiempos de transición, donde lo que vivimos no termina de acabar y ya está empezando una nueva forma de vivir, de pensar, de trabajar. Recién antes Ujú. de comenzar este live, que es la continuación del anterior, donde tocamos temas muy interesantes que después podemos repasar si tenemos tiempo, hablamos del presente. Y la pregunta que yo le hacía a Gustavo es decir, cuando hablamos del presente, ¿qué consideramos como presente? Acá aparece un poco lo que decía San Buenaventura, y que después lo tomó San Agustín también. San Agustín, es decir, cuando le preguntaban qué es el tiempo a San Agustín, y San Agustín Ujú. decía, y si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no lo sé, no te lo puedo explicar. Es decir, cuando alguien le pregunta algo, uno cree que lo sabe, pero cuando lo tiene que explicar, interpretar, definir, ahí entra en apuros. Entonces, Ujú. cuando uno dice el presente, ¿qué es el presente? Este instante.
esta hora, este día, este mes, este año. Cuando hablamos del presente, ¿de qué presentes hablamos? Cuando hablamos, por ejemplo, de este siglo. Y en ese sentido, quiero yo aportar lo siguiente. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Porque no te Estoy, veo. estoy, pero me he quedado sin cámara 2 minutos. Vamos a trabajar con Bueno, otra cámara. yo sigo. Entonces, ¿Vale? por eso que nosotros en los últimos live hemos hablado de lo que denominamos un presente extenso. Es decir, cada vez que uno aborda un tema, tiene que ver desde qué perspectiva temporal lo está abordando. Es decir, Ujú. por ejemplo, esta mañana estaba leyendo yo un opúsculo muy pequeño que escribió Sarmiento, Domingo Sarmiento. Y Sarmiento, 1880, hablaba de que para que los pueblos crecieran, se desarrollaran, fueran exitosos, la herramienta no era darle pescado, sino enseñarle a pescar a la gente. Y en ese sentido, él repetía que la herramienta era educación, educación, educación. Es decir, hace un siglo y medio, que, Ujú. y de ahí para atrás, que la característica para que los pueblos se desarrollen es la educación. Porque Sarmiento decía que hay que tomar a los retoños, a la planta nueva, al neófito, a la nueva planta, porque es ahí donde si uno le da una educación en valores, en tecnología, en actitudes y aptitudes, la planta va a crecer fuerte, se va a desarrollar y va a transmitir lo mejor de sí. Pero que a una planta torcida o un árbol torcido era poco lo que se le podía hacer. Entonces, repito, él decía educación, educación, educación. Y ese concepto fue siendo retomado, por eso cuando hablamos del presente y extendemos ese presente extenso, vamos a ver que mucho de lo que hoy se le pide a la educación ya fue dicho, hecho y repetido muchas veces. Quizás tenemos que ver dónde están las deficiencias, las debilidades. Y en ese sentido, si tomamos la UNESCO o tomamos, por ejemplo, 1979 y 1980, voy a pasar 45 años atrás, nosotros en perspectiva hablamos de los hechos portadores de futuro. Entonces, retrotraigamos este presente hacia ese presente pasado, 1980, 1979, y donde había hechos portadores de futuro. Por ejemplo, un libro, Aprender Horizontes sin Límites, es un Ujú. informe internacional hecho por el Club de Roma, donde en ese libro, Aprender, significaba lo que ellos llamaban que para el siglo XX, para el siglo XXI, lo que se necesitaba era inculcar a la juventud de lo que denominaron un aprendizaje innovador, Ujú. porque detectaban tres tipos de aprendizajes. El primero es el aprendizaje de mantenimiento, es decir, aquello que aprendemos desde que nacemos hasta hoy. Es decir, ese aprendizaje que primero nos lo va a dar nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno hogareño. Luego Ujú. vamos a incorporarnos a la educación formal, donde pasamos por el primer ámbito más creativo, que es el jardín de infante, donde los chicos trabajan y se desarrollan de acuerdo a sus capacidades y dinamismos, para luego de alguna manera encorsetarlo al joven, al niño, dentro de una educación formal propio de la época de la Revolución Industrial, donde todos miran para el mismo lado, hay una sola persona adelante que se las sabe todas y son depositarios de un contenido informativo que en el mejor de los casos tienen que memorizar. Hasta el día de hoy, mucho de la educación es eso. Entonces, está más basado en la enseñanza que en el aprendizaje. En este Exactamente. libro, en este libro
A eso le denominaban aprendizaje adaptativo, es decir, uno va incorporando conocimientos sobre problemas y soluciones ya realizados por otros. Es decir, el conocimiento va detrás, pero no se Ujú. prepara al niño, al joven, para lo nuevo, para lo incierto, para lo inseguro, para lo riesgoso. Entonces, por eso era adaptativo. Uno va aprendiendo cómo resolver problemas ya resueltos. Ujú. ¿Y qué pasaba con, decían ellos, con aquellos problemas nuevos que aparecen y no estaban escritos en los manuales? Y ahí generalmente aparecía lo que ellos le van a llamar el aprendizaje por shock. ¿Qué es un shock? Es el aprendizaje doloroso, es el aprendizaje rápido, donde uno aprende algo que no lo vuelve a hacer porque lo aprendió. Es decir, si uno a un niño le dice, no te arrimes a la estufa porque te vas a quemar, y el niño lo toca y se quema, ese shock, ese dolor, lo lleva a que nunca más en su vida va a tocar una estufa. Claro. Bueno, ese aprendizaje por shock se produce en los individuos, en las colectividades, en los grupos, en los países. Es decir, hoy el cambio climático, las calamidades que se producen por estas tormentas, tsunamis, etcétera, las guerras, son aprendizajes donde la humanidad aprende por shock, donde no quiere volver a pasar por ese trauma, por ese aprendizaje doloroso. Entonces, ¿cuál es la solución frente al aprendizaje adaptativo y al aprendizaje por shock? En 1979 ya se decía que el aprendizaje debía ser un aprendizaje innovador. Y el aprendizaje innovador que tenía que incorporar todos los ámbitos educativos tenía dos características. La anticipación, recordemos que nosotros trabajamos en prospectiva, anticipación. Ujú. 45 años antes ya le decía, señores, a los chicos hay que prepararlos para lo que viene, para lo incierto, para lo complejo, para lo ambiguo. Y para eso hay que enseñarles a pensar y darles habilidades anticipadoras. Y el otro componente del aprendizaje innovador, muy importante, es la participación. Es decir, no hay Totalmente. anticipación sin participación, porque nadie vive solo. Todos estamos involucrados en grupos, equipos, ambientes, contextos, donde lo que uno absorbe, produce y transmite, otro lo recibe. Entonces, el aprendizaje innovador tenía esas dos características, la anticipación y la participación. Porque ¿cuál era el gran problema que se veía ya hace más de 50 años? La creciente complejidad de los fenómenos, de la vida, de las situaciones. Entonces, ellos le van a llamar en esta obra el desfase humano. ¿Qué es el desfase humano? Que frente a la creciente complejidad de todos los fenómenos sociales, culturales, tecnológicos, ambientales y políticos, el hombre, aun cuando trataba de solucionarlos, se distanciaba más. Entonces, Ujú. el desfase era la distancia que había entre su capacidad de comprender y solucionar los problemas y la creciente complejidad que se veía venir. Y eso producía en los colegios, y aún produce, y más ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, lo que dieron en llamar una comprensión retardada. Es decir, uno va, aprende, comprende, re- digamos, soluciona los problemas, pero son los problemas anteriores, diríamos así, es decir, no los nuevos problemas, Tal porque los nuevos cual. problemas es la complejidad que no alcanza a ver ni vislumbrar. Entonces, año 1979. En el año 1980 aparece otro libro escrito por una periodista, escritora, Marilyn Ferguson, que se llama La conspiración de Acuario. ¿Qué es la conspiración de Acuario? Ella resume en ese libro, que hoy es muy interesante leerlo, a pesar de que fue escrito en el año 1980, todas las características de lo que sería o lo que se venía, que era una nueva época, una nueva era. Hoy, 45 años después,
decimos en todas nuestras charlas, ya estamos en una nueva época, en una nueva era, la era de la conciencia, de la disrupción, un nuevo orden mundial, un nuevo cambio, etcétera. Pero resulta que estos libros eran portadores de futuro, porque hace 45 años ya lo venían diciendo. Y si uno resume y ve los distintos capítulos de este libro, hablan de los paradigmas, del nuevo paradigma. Recuerden que en esa época estaba muy en boga el libro de Thomas Kuhn, el tema de los paradigmas, cambio de Ujú. paradigmas, y toca los paradigmas en salud, en ambiente, en los valores, la ética y en la educación. Y en la educación dice, miren, acá el paradigma que viene y que no hay otro es aprender a aprender. Ujú. Porque aprender a aprender significa trabajar no solo las habilidades cognitivas, axiológicas también, sino también las habilidades trascendentales, es decir, aquellas capacidades que incorpora y tiene el ser humano, que no son solamente lógicas, sino que tienen que ver con la intuición. Y empezaban ya a ponerle mucho peso, mucha ficha a lo que es la intuición, en el sentido de alguna manera de aprender alguna habilidad anticipatoria que permita captar estos hechos portadores de futuros en este presente extenso. Libro 1980, Marilyn Ferguson. Entonces, hoy estamos haciendo más retrospectiva que prospectiva, pero en realidad lo que Claro. estamos haciendo es que todas esas ideas hoy están aflorando, se hacen ya no simplemente expositivas, sino que son necesarias desarrollarlas. Ya en esa época se decía que el aprendizaje está centrado en el alumno, no en el profesor que enseña, sino en el alumno que aprende, Tal cual. porque veían la irrupción ya tecnológica que se venía a venir. Hoy, con la inteligencia artificial, no hay ninguna duda. Bueno, de alguna manera esa era la parte introductoria que quería darte para ser más retrospectiva que prospectiva. Eso estamos hablando al inicio, ¿no? Que vos me decías antes de empezar el vivo, bueno, hoy vamos a hacer una retrospectiva inicial, y sí, tal cual. Ahora, ¿sabes qué? A medida que ibas hablando, me acordaba de una conversación que tuve la semana pasada. Acá en Mendoza se hizo, bueno, creo que sabías vos, porque creo que estuviste al tanto, se hizo un encuentro, el CICEF, que es el Seminario Internacional de Consumidores, una vez al año, y esta es la primera vez que se hace en Mendoza. Este, y, y uno de los temas, bueno, el tema central era el dinero y el poder dentro de la empresa familiar. Cuando hablamos de empresa familiar, hablamos en América Latina del 70-80% de las empresas. ¿Sí? En Argentina, más arriba está alrededor del 75% de empresas son familiares. O sea, para que tener una idea, el engorado no es poco, no es menor. Los que más generan empleo, los que más contribuyen al PBI, digamos, son empresas eh, importantes en las organizaciones, en este caso, empresas familiares, ¿no? Pero lo importante del aprendizaje, lo importante de la educación y del paradigma, del cambio de paradigma de estar centrados en el educador, digamos, o en quien imparte la educación y centrarse en el aprendiz. Y también conversamos un poco también acerca de esto que trajiste vos recién, que tiene que ver con la complejidad, ¿no? Esto de un poco, no sé si hablar de la muerte del experto, pero que el experto sigue teniendo sentido para lo complicado, ¿no? Aquello que es complicado, traemos un experto y resuelve, pero lo complejo ya el experto no sirve. Necesitamos otro tipo de competencia, no las competencias de experto, sino las competencias de apertura, las competencias colaborativas, las competencias, esto que decías vos. No hay participación, o sea, si no hay participación, bueno, no hay innovación. O sea, entonces, necesitamos de la colaboración de todos, de lo que saben un poquito todos para contribuir
a una solución mayor. Y en este sentido, digo, es tan crucial hablar de educación y aprendizaje, porque en definitiva nosotros tenemos un sistema educativo, se podría decir, y insisto, no me gusta la palabra educativo porque me da la sensación de bajada de línea, sino un sistema de aprendizaje del siglo pasado, ¿no? Y esto está claro. Eh, versus lo que hoy necesita el mundo en términos de competencias y habilidades. Mira, estoy haciendo, bueno, vos sabés que dentro de la consultora nosotros hacemos búsquedas de personas, digamos, de talento. Y ayer, no, la semana pasada lanzamos una búsqueda para un gerente en la región NEA de Argentina, en el noreste argentino. Me han llegado alrededor, no te voy a exagerar, pero por lo menos 70 currículums. De los 70 currículums que me han llegado y contacto que tengo, creo que aplican dos. Dos. O sea, el talento que se requiere para ese desafío, eh, lo encontramos en dos personas de 70. O sea, ni siquiera el 10% de los que se han presentado. Entonces, cuando decimos que hay una diferencia entre el talento y lo que se requiere, entre lo que hay en el mercado y lo que se requiere, de esto hablamos. Y esto tiene que ver con educación de aprendizaje, con qué es lo que no hay desarrollado en el mercado laboral. Así es. Mirá lo siguiente. Vos tenés totalmente la razón porque hoy en día, lógicamente, las organizaciones demandan habilidades, destrezas, competencias, capacidades que resuelvan los problemas que hoy se están presentando de este mundo VUCA, de este mundo FANI, volátil, incierto, complejo. Y que la educación formal, con su burocracia, con su lentitud, no está produciendo los resultados esperados frente a las necesidades actuales. Es decir, si uno se pone a pensar cuáles son las competencias que se requieren hoy en día, indudablemente que la alfabetización digital va en primer punto. Es decir, hoy ya un niño, mi nieta tiene 1 año y medio y lo primero que llega a casa y toma el control remoto del televisor y lo empieza a manejar. Es decir, no Claro. habla y sin embargo ella sabe qué botón tocar para llegar a donde quiere llegar. Es decir, esa alfabetización digital hoy es y debería de ser primordial. Pero esa alfabetización digital, si no va unida a una relación intrapersonal, es decir, un trabajo interior sobre la persona, sobre cómo ser, cómo mejorarse internamente, para luego tener una capacidad de relaciones humanas con otros, tampoco sirve. Es decir, recordemos que competencia es la intersección entre el saber saber en cuanto a contenidos, el saber Ujú. hacer en cuanto a práctica y el saber ser. Sí, Es puede decir, ser. en una organización, si a los jóvenes en la escuela, en la universidad, no los preparamos a ser seres humanos primero, luego seres que practican o hacen o ejercen algún rol y con un conocimiento, pero si esa persona no sabe ser amable, responsable, comprometido, no sabe relacionarse, no tiene valores que lo hagan una buena persona, ¿de qué nos sirve su saber saber y su saber ser? Entonces, hay competencias Ujú. digitales, competencias de interrelacionales, intrapersonales, de comunicación, y también se les pide una competencia, hoy competencia que tienen que ver con lo que se llamaba o se llama la alta productividad, es decir, te conozco por lo que haces, sabes y dices que haces, es decir, no solamente porque tienes un título o un papel. Papel es, digamos, lo mínimo necesario para que vos recibas el currículum, pero después te tiene que mostrar y demostrar que tiene la capacidad. Lo que hablamos
en la reunión, en el live anterior, de la microcredencial. Es decir, ¿qué sí, habilidad tiene certificada esa persona? Entonces, hoy las universidades tienen que volverse, y los colegios, entornos abiertos, es decir, sistemas de aprendizajes interactivos, colaborativos. Y ahí viene la creatividad de los docentes, donde el rol ya pasa a ser un rol de mentor, de guía, de facilitador, donde los jóvenes ya no necesariamente tienen que estar todos mirando en un pupitre hacia adelante, sino que tienen que trabajar en entornos colaborativos, generar microcélulas de inteligencia colectiva que resuelvan proyectos y donde el exactamente. profesor y los técnicos los ayudan, los colaboran, le generan lo que se llaman condiciones de posibilidad, es decir, le ponen a su alrededor las herramientas, las técnicas, las destrezas, los contenidos para que el grupo resuelva, construya, prototipee, como se dice, diseñe ese futuro que es el proyecto al cual quiere llegar. Bueno, eso requiere cambios en las estructuras, cambios en los roles, cambios en la formación, una multiplicidad de cambios, porque el alumno, el aprendiz, hoy es un sistema abierto. Es lo que ya Ilya Prigogine, este, trabajando hace muchos años, premio Nobel de Química, decía estructuras disipativas. Es decir, las estructuras, los sistemas abiertos son estructuras disipativas porque aprenden para mantenerse vivos en una interrelación con el entorno. Claro, Entonces, entregan y reciben energía permanente, que es lo que le permanece mantener el equilibrio y superarse. Si el sistema es cerrado, muere. exactamente. Entonces, hoy los aprendices, los alumnos, son sistemas abiertos que trabajan de una manera colaborativa y donde el rol del docente pasa a ser el facilitador, el que les lleva, les acomoda, les entrega, les facilita las herramientas necesarias, de manera tal que ese docente, nosotros mismos, que somos nacidos en el siglo, muchos, en el siglo XX, Yo formado, no. vos no, por supuesto, pero, a ver, yo nací en el siglo XX, fui formado en la universidad con estructuras y lógicas mentales propias del siglo XVIII y XIX, Sí, propia de la revolución industrial. Pero tenemos que trabajar, dirigir, coordinar y enseñar en el siglo XXI. Entonces, las universidades todavía son estructuras ya casi obsoletas en cuanto a su estructura fija, cuando en realidad habría que llegar, sacar bajar los muros directamente y generar entornos de aprendizajes. No importa dónde. Hoy la, la educación es híbrida, es decir, se requiere la presencialidad, sí, en el mejor de los sí, casos, porque el sí, sí. contacto humano, el, Ah, el- para el- eso. es decir, la transmisión de energía, de calor humano, se hace con la presencialidad. Si no, entramos en la simulación, seguramente ya existen los metaversos, la educación por metaverso, todo. Pero el calor humano es irreemplazable. Porque quieras o no, los analógicos que somos nosotros frente a los digitales que vinieron después, podemos todavía trabajar mucho más el tema intuitivo que aquel digital que solamente entendió la lógica algorítmica hoy de la inteligencia artificial, que a la par que le soluciona mucho y le genera mucha eficiencia, también los vuelve incompetentes en muchos aspectos. Totalmente de acuerdo. Porque si uno entrega todas las resoluciones a la inteligencia artificial y resulta que el niño o el joven es la inteligencia artificial la que le va a resolver los problemas, de que le va a solucionar las tareas, estamos en un problema, porque no lo estamos formando, lo estamos desformando. Sí, sí, sí. Vos sabés que a medida que vas conversando, ¿no? Y voy hilando y trayendo un poco esto de, digamos, cómo se producen los cambios. Vos recién dijiste, bueno, bajar que lo hemos conversado mil veces por ahí en charlas fuera de los live, ¿no?
Esto de hacia dónde va la educación, digamos, qué se necesita hoy para tener un entorno de aprendizaje, que es un poco lo que nosotros hacemos por ahí en las organizaciones, ¿no? El aprendizaje entre adultos o en el adulto. Pero esto llevarlo al aprendizaje, al primer aprendizaje, independientemente del metaaprendizaje que traemos de las casas, ¿no? Pero al aprendizaje ya en el colegio, en la primaria, en la secundaria, donde necesitamos desarrollar esas habilidades para este siglo y para lo que se viene, que ya está presente en realidad. Pero mientras ibas hablando me iba recordando conversaciones con gente, con mucha gente que hemos conversado. Bueno, vos has participado en algunas conversaciones. Lo difícil que es desafiar el modelo aprendido, ¿no? Desafiar lo que creemos que sigue funcionando o que nos funcionó en algún momento. Digo, y cómo, así como la biología lo que da vida lo perpetúa, cómo eso que nos dio vida hasta hace unos 10 años atrás, nos seguimos perpetuando y ya nos damos cuenta que está en decadencia. Eh, Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con empresas, y digo bien, empresas que son o familias empresarias o dueños de colegios privados, que es donde hay quizá más posibilidad de innovar, dada la agilidad que tienen para tomar lo nuevo, dado que ellos dependen de que el mercado los valide para poder tener matrícula. Digamos, si no son buenos, el mercado no los valida y no hay matrícula, por lo tanto no podrían subsistir. Pero así todo, lo difícil que es poder romper el esquema aprendido y ni hablar cuando están metidos obviamente en un sistema educativo como el que tenemos, donde el propio Estado le pone un corset también a los privados, ¿no? Porque en definitiva está la supervisión y la supervisión también supervisa a los privados y tiene un esquema de contenidos y demás, que es un esquema de contenidos que por más que le pongan contenidos eh, modernos, si se quiere, las metodologías con las cuales se genera el aprendizaje son viejas, ¿no? Esto que decíamos recién, las microcélulas de aprendizaje colaborativo. Eh, bueno, ¿dónde está la metodología bajada para que existan esas microcélulas? Que por otro lado, nosotros lo hacemos en el aprendizaje para adultos. Es decir, cuando trabajamos en una organización para diseminar el aprendizaje, el coaprendizaje y abrir espacios de diálogo, de innovación, se utiliza esto, digamos, lo que tiene que ver con las metodologías colaborativas o abiertas, ¿no? Sin embargo, donde se supone que mayor aprendizaje debiera haber, que no está. Bueno, ahí porque eh, estamos atados a regulaciones que son difíciles de cambiar, principios, normas, leyes, etcétera. Fíjate vos que un profesor, para ser innovador, para estar actualizado, muchas veces se aparta de la asignatura que formalmente está presentada, digamos que entre lo que dice que va a enseñar formalmente y lo que realmente da, hay diferencias porque si él quiere actualizar su asignatura, su currículum, su materia, probablemente le lleve años, No sé si no es posible, porque exacto. ya es un plan de estudio que se aprobó y volver a cambiar ese plan de estudio a veces lleva 5 años. Y mientras tanto el mundo cambió 3 veces en esos 5 años. Entonces, ¿qué hace? Bueno, con el mismo nombre, con el mismo título, da algo parecido, mejor y Sí, actualizado. sí, sí. Entonces, ahí se introducen dos elementos muy importantes. Primero, que más allá de que vos seguramente, hablemos de una escuela secundaria o una universidad, estás obligado a cumplir con los requisitos y los reglamentos y las normas, el contenido uno puede tener cierta libertad de movimiento, pero también esa institución puede crear lo que nosotros en algunos artículos hemos llamado estructuras paralelas de aprendizaje. Ujú. Las estructuras paralelas de aprendizaje nacieron hace muchísimos años con el llamado diseño organizacional. ¿Qué era esto? Como vos bien decís, en cualquier empresa uno ya tiene una cultura
enraizada en la estructura empresaria, incorporada en la mente y el trabajo y la forma de operar tanto de los empleados como de los mandos medios como de los gerentes, que es muy difícil de cambiar. Es decir, en la mente y en las palabras quieren cambiarlo todo para después hacer más de lo mismo. Ujú, Entonces, ya el diseño organizacional hace muchos años generó lo que se llamaban estructuras paralelas de aprendizaje, es decir, al proceso tradicional adosarle una estructura, un equipo, que ese mismo proceso lo actualice, lo mejore, lo haga más eficiente, más eficaz, muestre y demuestre que es una mejora continua y una superación del proceso anterior. Y es en ese ujú. momento donde la estructura paralela de aprendizaje se coloca por encima del proceso anterior, lo integra y lo supera. Bien, que para traerlo en lenguaje por ahí organizacional, el Lean Six Sigma viene a hacer eso, ¿no? O sea, digamos, son esas células de mejora continua que, que en definitiva nosotros por ahí desde el otro lado, no por ahí con metodología como Lean, eh, lo llamamos grupos de innovación o las células de innovación Claro, o, o los proyectos o los trabajos por proyecto que tienen que ver con sacar a la persona del día a día un rato para que su estructura pueda generar nuevas, nuevos caminos, digamos, ¿no? Ahí quería comentar, ahí nos hace un comentario Mariel y dice, habrá que impulsar aprendizajes ágiles. Totalmente de acuerdo, Mariel. Digamos, hoy la agilidad como filosofía, ¿no? Eh, sería lo ideal incorporarlo en el aprendizaje, pero cuando vos vas, yo mira, tengo la oportunidad de trabajar con un directorio de una escuela privada, un colegio privado, e incorporar la agilidad en el directorio ha sido tan difícil, de hecho todavía no lo podemos incorporar después de 2 años de trabajo, como una filosofía de trabajo en sí misma. Y imagínate llevarlo eso a las aulas, llevarlo no solamente a las aulas hablando de secundario, sino incluso a la universidad, que es donde deberíamos este, promover estas metodologías, sobre todo, ¿no? Ahí dice Irene, no soy la primera persona que escucho que las metodologías que se utilizan para educar hoy no están adaptadas. Totalmente, sí, sí, no somos los primeros, no somos los primeros, y como decía Luis recién, se ha escrito en el siglo pasado ya acerca de esto. Eh, no solo se ha escrito, lo hemos trabajado bueno, y tal cual. lo hemos vivido. Cada incorporación tecnológica produce las mismas situaciones, una inicial resistencia hasta tanto uno no muestra y demuestra que la incorporación tecnológica le va a facilitar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pasó con las computadoras y pasó con toda tecnología que se va incorporando. Hoy la inteligencia artificial se va a incorporar de una manera u otra porque la gran diferencia va a estar entre los que utilizan la inteligencia artificial y los que no la utilizan. Es decir, hoy ya hay bastante bibliografía de la utilización de la inteligencia artificial en el aula. Es decir, hay muchos profesores que incorporan el chat GPT para trabajar con los alumnos en materia de diseños de futuro, en materias de generar prompts para los proyectos y múltiples actividades que realizan en el aula. Es decir, la pelota está en la cancha del profesor y lógicamente los directivos. Los directivos tienen que tener la soltura, la dinámica de crear esto que decíamos recién, estructuras paralelas, crear otros ámbitos que acompañan a la educación formal y los jóvenes, darle la oportunidad al joven, como hacíamos nosotros hace muchos años con los laboratorios de informática, cuando incorporamos las computadoras, los laboratorios de informática en un proyecto donde los chicos trabajaban por proyectos, los chicos que no tenían en ese momento la tecnología en su casa no se querían ir a su casa, querían trabajar. Entonces cuando las maestras vieron que los contenidos dados de manera tradicional generaban incluso hasta problemas de conducta en los alumnos, mientras que el mismo contenido trabajado en un laboratorio de informática, donde los chicos
investigaban, buscaban información, generaban proyectos multimediales, etcétera, etcétera. Por supuesto, desaparecieron los problemas de conducta, los chicos trabajaban más que nunca y las maestras seguían siendo maestras, no necesitaban ser profesoras de informática o de computación. Hoy en día la maestra no necesita ser una especialista en inteligencia artificial. Para eso ya hay muchas, digamos, plataformas, proyectos, que en muchos países, incluso acá, Mendoza acaba de incorporar, ya tiene su plataforma digital, es decir, en esta semana incorporó el streaming Netflix, que se llama, es decir, lo interesante es que el cambio ahora es mental. Las herramientas llegaron, las herramientas están. Todos tenemos acceso a la Internet, tenemos acceso a la inteligencia artificial, tenemos acceso a todas las herramientas tecnológicas. Lo que se produce es lo que ya decía este libro, Aprender Horizontes sin Límite, comprensión retardada. Es decir, no sabemos cómo usarla, no sabemos qué hacer. Y los chicos nos empiezan a demandar esa actividad. Entonces, tenemos que ponernos a tono, pero no tratar de ser especialistas en inteligencia artificial, sino que utilizar lo que ya existe. Cuando uno busca en Internet la cantidad de plataformas, literatura, la UNESCO tiene las guías para inteligencia artificial para profesores, las guías de competencia para alumnos, los trabajos en lo que se le llama microeducación, para que cada aula, cada asignatura sea una microeducación que incorpore la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, unidas a la práctica de valores, a la ética, a la axiología, a la teoría del conocimiento, es decir, para que el alumno aprenda haciendo. Y si vos te pones a pensar, todo esto no es nada nuevo. Hoy podemos hablar de, eh, como decíamos recién, herramientas ágiles, pero detrás de todo eso hay una formación, hay una filosofía, hay conceptos que no son nuevos. Lo que es nuevo es la forma de presentarlas. Fíjate que en 1996, por ejemplo, la UNESCO le encarga a un señor que se llamaba Delors, que genera una comisión, y aparece el informe Jacques Delors, 1996, donde en ese informe decía que las capacidades, competencias y habilidades de la educación que debía transmitir a los alumnos eran cuatro. La primera es, lógicamente, aprender a conocer, incorporar conocimientos, incorporar información, datos, todo lo que hoy la inteligencia artificial, que es una Wikipedia inmensa, ya lo tiene, lo procesa y nos lo da. Hay que saber preguntar. Segundo, aprender a hacer, es decir, que los aprendizajes se traduzcan en habilidades concretas para llevar adelante una práctica, hacer algo, construir algo, conocimiento en acción. La tercera competencia, habilidad para el siglo XXI de 1996 era aprender a ser persona, un ser humano, es decir, desarrollar sus habilidades como persona, lo que la computación, la informática, hoy la inteligencia artificial no lo va a llevar a que desarrolle. Tiene que ser un trabajo sobre sí mismo. Entonces teníamos aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y la cuarta era, con todo eso, aprender a vivir juntos. Año 1996, informe de la UNESCO. Es decir, si uno no dice el origen ni los autores, hoy podrían perfectamente uno arrancar con todas esas temáticas. Cuando uno habla de los países escandinavos y dice cómo evolucionaron en 100 años, de pasar de países pobres, áridos, a ser potencias en muchos aspectos, siempre mencionamos Estonia, que es el país más digital del mundo, ¿y ellos cómo lo hicieron? Con algo que se llama Bildung. ¿Qué es el Bildung? Una aptitud
y una actitud. Bildung es conocimiento, es educación, es formar al ciudadano desde la más tierna infancia en aptitudes que le permitan crecer, desarrollarse, conocer, transformar la sociedad y en actitudes como ser humano, que son lo que estamos hablando, las competencias personales e intrapersonales y de comunicación. Y hoy vemos lo que son los países, Corea del Sur, es decir, aquellos que apuntaron a la educación centrada en el aprendizaje, centrada en el desarrollo de las habilidades, competencias y capacidades anticipatorias. Y volvemos al año 79, anticipación y participación. Cuando uno ve hoy en los webinars de la UNESCO, en las actividades, cuáles son las necesidades, características que los docentes dicen, son estas. La cooperación, la anticipación, la innovación, la inteligencia artificial, el desarrollo de todas estas competencias. Es decir, en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué los cambios no producen cambios? ¿Por qué seguimos con los mismos problemas, aparentemente? Y ahí, por ejemplo, es bueno seguir el trabajo de Fernando Reimers. Fernando Reimers es un educador brasileño que tiene un posgrado en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard, de la Universidad de Harvard, se llama Iniciativa de Innovación en Educación Social. ¿Por qué lo menciono? Porque Fernando, en su trabajo en la UNESCO y en Harvard, trabajan para formar al ciudadano global, al ciudadano universal, a la persona que desde niño se siente que es un ser terrestre en un planeta que no es ni un grano de arena en la galaxia. Eso se llama, por ahí lo tenía anotado, era muy interesante, el impacto general que tienen los astronautas. Los astronautas tienen un aprendizaje de shock, que es cuando llegan al espacio y ven la Tierra y ven lo que es la Tierra en el inmenso espacio, dicen, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué no somos nada? No somos nadie en la inmensidad. Es un fenómeno psicológico estudiado en los astronautas, ese impacto, ese aprendizaje por shock. Entonces, volviendo a Fernando Reimer, en su plataforma que se llama Iniciativa de Innovación y Educación Social, trabaja la educación del siglo XXI. Tiene un libro que se llama La enseñanza-aprendizaje para el siglo XXI, donde ellos ven, hay países de Oriente y Occidente, en el caso de Latinoamérica estudian el fenómeno educativo en Chile y en México, pero también en Singapur, en China, y ven cómo son los currículos, y en Estados Unidos, y en qué se diferencia, en qué se parece, y van viendo que las competencias, habilidades, todo es un mundo unido, un mundo integrado. Cuando bajamos a tierra, cuando el astronauta baja a tierra, se pelea con el vecino, con el de al lado, con el de arriba, con el de abajo, y arriba dice, ¿pero qué pasó? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en la educación, desde la más tierna infancia, en el aprendiz, en empezar a cerrar esas brechas que Otto Scharmer, le llama la brecha con el medio ambiente, es decir, esa separación de los últimos 200 años de la Tierra con el ser humano, que los pueblos originarios la tenían clarísima, es decir, la fuerza vital, el ambiente, la energía, la Tierra y el ser humano eran todo unificado. Luego vino, de la época cartesiana en adelante, la visualización de que la ciencia es un reloj que uno puede partir en parte, fragmentarla y estudiarla por separado. Hoy, con la complejidad, la versión holística del universo, empezamos la teoría de la conciencia unificada,
empezamos a A ver, atraer, a darnos cuenta de que todo esto está cambiando. Y la educación va a tener que cambiar porque los aprendices, los estudiantes, ya cambiaron. Ellos ya ni siquiera son digitales. Hoy los niños ya son cuánticos, para decirlo en estos términos de analógicos, digitales, cuánticos. bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Comprender cuál es la masa crítica del aprendizaje, digamos, ¿no? Y tal cual otra vez vos, que es una palabra que a mí me encanta, ah, lo cuántico, y la palabra cuántica, porque en definitiva nos da idea primero de esta mirada que acabas de traer vos, que es la mirada sistémica, que es la conciencia sistémica, ¿no? Y de ese algo más, de esa sinergia, de esa multiplicación que hay en lo pequeño, en lo más sutil, digamos, ¿no? Eh, interesante esto. Ahí dice, a ver, vamos a ver qué dice. Mariel dice, los cambios de cultura son difíciles, pero el mundo de hoy nos enfrenta a clientes diferentes. Eh, dice, ahí vamos a ponerlo en pantalla, si lo podemos leer bien, porque no lo puedo leer bien. Ahí está. Dice, bueno, el cliente diferente, los alumnos de hoy deben estar entrenados, totalmente, totalmente de acuerdo. Es lo que, es lo que debería suceder, ¿no? Y acá vamos a colocar ahora lo que dice Irene. ¿Cómo estás, Irene? Gracias por estar. Los cambios no producen cambios por el hecho que en cualquier ámbito yo creo, si hay cambio de mindset, no se logra lo que se espera. ¿No? Es, digamos, la incoherencia en la cual solemos vivir como seres humanos, ¿no? Entre lo que declaramos querer ser y hacer y lo que estamos haciendo, y que no nos lleva ni siquiera nos acerca a lo que queremos ser, digamos, ¿no? Básicamente. Quiero traer algo que está implícito en esto que estamos conversando, pero que, bueno, hoy me parece importante. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Esta mañana estaba escuchando que el país más feliz, según las mediciones, es Finlandia, ¿no? O Bután, que es un reino. Claro, está bien, pero a ver, la medición de este año es Finlandia es la que dio como más feliz, digamos, en los indicadores que mide. No sé bien cuáles son los indicadores, ahora me tengo que meter un poco más eh, en el tema porque sé que hubo un cambio ahora, pero bueno, que tendría que verlo. Pero más allá de eso, que digo, no voy a decir nada, no voy a decir nada de qué tipo de país es, porque quizás tenga que hacer eh, un comentario de quizás hasta político. Entonces no voy a decir nada, pero sepan que el más feliz de este año, según la encuesta, es Finlandia. Bután había sido hasta ahora, ¿no? Hasta el año pasado. No No, yo sé. digo Bután si lo porque está- Bután es un Pero reino, pues, estaba medido, Bután era el lugar más otra feliz. característica, claro. Eh, pero es así, en realidad yo creo que lo que nos está sucediendo no es tratar de, digamos, aprender cosas nuevas, sino buscar en lo que nosotros somos y cómo nos movemos y cómo trabajamos, qué es lo que nos impide que individualmente busquemos lo mejor para las personas, para el país, para el mundo, pero grupalmente no logramos entrar en empatía, no logramos trabajar hacer una sinergia de trabajos. Y eso creo que fundamentalmente ya Einstein lo había planteado cuando decía, es muy difícil solucionar un problema en el mismo nivel en el cual el problema se generó. Es decir, siempre uno tiene que estar por encima del problema. A nivel de Es decir, conciencia. en este sentido, los problemas actuales no se van a resolver con el mismo modo de pensar que tenemos hoy, porque es el modo de pensar el que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y es por eso que ya en el live anterior dijimos que a la tecnología, a la aceleración tecnológica, a la convergencia tecnológica de la bioinformación, la cogniinformación,
la noxología, etcétera, se le debe incorporar la transformación de sí mismo, la búsqueda de un nuevo nivel de conciencia, que ya aparecen en muchísimos autores, y por eso marcan que ya estamos en la era de la conciencia. Pero la era de la conciencia, y nosotros lo vimos en un live el año pasado, tiene que ver con la inteligencia espiritual, espiritual no religiosa. Es decir, cuando el ser humano busca la plenitud, cuando sufre el shock del astronauta, cuando ve lo que es realmente, cuando descubre que el de al lado es un hermano y no un otro, cuando trasciende las fronteras para ver que en la naturaleza no hay fronteras, sino que hay líneas que a la vez que separan, unen, recién ahí se empieza a dar cuenta que la vida es muy corta para estar peleándose con todo el mundo o para tratar de inculcar a los demás sus propias formas de pensar. Y que hoy en día se está produciendo, recordemos que hoy el equinoccio también, hoy se está produciendo cambios muy grandes, donde ya hay un grupo que está viendo la posibilidad de superar estas antipatías, donde no está perdiendo la resiliencia, porque uno cuando pierde la dependencia, cuando uno se vuelve dependiente de las máquinas, de los otros, aparece lo que uno llama la alienación. Alior significa lo otro. Cuando lo otro me enseña, me maneja, me domina, me manipula, sea quien sea, yo pierdo mi capacidad de ser humano. Acá lo que buscamos no es la alienación, lo que estamos buscando es la alineación, alinearnos unos con otros, abrazarnos unos con otros, generar lo que las múltiples sabidurías han dicho, una hermandad humana. Y es posible, siempre y cuando sigamos lo que dice Einstein, lo que dice David Bohm, lo que dicen muchos autores, pongámonos en el piso superior para manejar el tablero inferior. Y la educación tiene mucho que hacer en eso, cuando al niño lo transforme en un sujeto de su propio aprendizaje y le enseñe que además de la lógica cartesiana, también existen las lógicas no aristotélicas, las físicas no newtonianas, y que le permitan buscar su trascendencia, que es un ser trascendente, que es lo que lo va a, o que le va a permitir reemplazar, integrar a la inteligencia artificial. Si no, la inteligencia artificial, en tanto y en cuanto le enseñemos a los alumnos a ser subjetividades objetivadas, es decir, hombres máquinas, lo va a superar. Porque la inteligencia artificial es una objetividad subjetivada que ahora ya está llegando a la hiperinteligencia, a la superinteligencia. Entonces, mientras que el ser humano, en tanto y en cuanto resigne su libertad, resigne su capacidad de aprender, su capacidad de ser, su resiliencia en definitiva, es ahí donde indudablemente el horizonte, el futuro no es bueno. Y en ese sentido, un poco para terminar, les sugiero que busquen en Internet, con inteligencia artificial o sin ella, la gran cantidad que hay hoy de plataformas, proyectos educativos iniciales, secundarios, universitarios, redes, comunidades que están dispuestas a dar el salto de conciencia y a preparar a las futuras generaciones en función de ese pasado presente y de ese futuro presente. De manera tal que terminamos, por lo menos en lo que a mí respecta, diciendo que todo está a nuestra disposición, la pelota está en nuestra cancha, usémosla. Bien. Ahí hace una pregunta Mariel. Dice, ¿pero ustedes creen que se enseña a trabajar en equipo? Me parece que no. Yo creo que, a ver, yo creo que se puede generar un contexto para aprender a trabajar en equipo, pero yo creo que, así como yo digo, el liderazgo se aprende,
no sé si se enseña, se ejemplifica, y eso es enseñar por ahí, ¿no? Como práctica, pero de una u otra manera, si nosotros no queremos aprender, ¿no? En el aprendizaje está esto que tiene que ver con el querer hacer, el querer aprender. Si yo no, el que no quiere, no quiere, ¿no? Eso es así. Ahí Nosotros, Bert Hellinger, perdón, sí, decide, Bert, sí. Bert Hellinger dice postula que el ser humano tiende a eliminar lo diferente. Y yo creo que es así. Nosotros como tendencia tratamos de eliminar lo diferente. Eso lo veo en los equipos cuando trabajan. El que piensa diferente lo quieren sacar. El que tiene un modelo mental diferente tiende a terminar excluido. Para todo el resto, para la coordinación de acciones, que en definitiva es el trabajo en equipo, se requiere mayor conciencia y competencia. O sea, y para mí esa es la clave. O sea, yo creo que naturalmente podemos tender a colaborar cuando nos creemos parecidos, cuando tenemos los mismos intereses, pero cuando no sucede eso, y en un equipo suele no suceder eso, que no somos parecidos, hay diversidad, hay singularidad, por lo tanto, eso requiere esfuerzo consciente de coordinar acciones eh, en base a conversaciones que a veces son difíciles y generar acuerdos que sean sostenibles. Pero yo sí creo que se aprende a trabajar en equipo. No sé si la palabra es se enseña. Yo creo que hay que generar el espacio para el aprendizaje, que es un poco lo que promovemos nosotros, ¿no? Decir, bueno, generar el espacio para el aprendizaje. Sí, Ahí, dale Luis. sí, ahí, primero lo que yo le diría, ¿qué entendemos por trabajar en equipo? Porque, a ver, si a un docente no aprendió o no recibió la capacidad o la enseñanza de dar o de trabajar en grupos, equipos, es muy difícil que lo lleve adelante. Porque si un docente quiere trabajar en equipo, puede perfectamente trabajar en cualquier tipo de estructura, así sea el aula más rígida del planeta, en equipos, armar grupos, equipos, trabajos, proyectos, etc. Pero también, como Peter Drucker decía, ¿de qué equipo estamos hablando? Porque si hablamos, decía, de un equipo, por ejemplo, de una operación quirúrgica, su forma de trabajar es de una manera determinada y muy clara, porque se juega en la vida el que está ahí siendo operado. Es decir, hay alguien que dirige, hay alguien que coordina, hay alguien que... Otro equipo puede ser un doble de tenis, decía, donde cada quien tiene un puesto más fijo, se intercambian, pero trabajan de una manera diferente. Otro equipo puede ser un equipo de fútbol, donde a lo mejor hay posiciones más fijas y determinan cómo trabajan. Era muy interesante ese tema, porque a veces creemos que decimos, trabajar en equipo es simplemente qué es, cómo se trabaja. Y en definitiva, atendiendo a lo que dice Gustavo, uno en los talleres de prospectiva, cuando buscamos consensuar el futuro, es decir, la consigna nuestra es que los disensos del presente o la diferencia del presente, el futuro las puede unir, porque en definitiva estamos buscando un futuro que le venga bien a todos los participantes e Compartido. integrantes, actores, Futuro, para compartir el futuro. Cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su visión, cada quien tiene su punto de vista, pero en definitiva tenemos que coincidir en un punto de llegada. Una vez que conformamos ese escenario deseado, cada quien lo construirá desde su perspectiva, desde su ángulo. Es decir, en la orquesta, individualmente, cada quien toca su instrumento de su manera y a su manera, pero cuando la orquesta se pone en equipo, se pone en orquesta, produce música, si no va a producir ruido. Entonces, ahí está en la capacidad del director, y ahí entraríamos en otro tema, que el experto es Gustavo, que es el tema de los liderazgos. Pero de todas maneras, terminando, trabajar en equipo depende de quien tiene a cargo en ese momento la responsabilidad y el compromiso de llevar adelante ese grupo y hacerlo trabajar individualmente o en equipo. ¿Y en qué tipo de equipo? bien. Y complementando un poco lo que dice Luis, eh, la mayoría de los modelos de trabajo en equipo dan por sentado ciertas cosas, ¿sí? Que todos quieren pertenecer al equipo, por ejemplo. Y
nosotros, por lo menos yo de mi práctica, no doy por sentado eso. Porque en definitiva, para que exista un equipo, no solamente tenemos que estar en cuerpo, sino también tenemos que estar en alma, digamos, si se puede citar la palabra. Y eso implica querer estar, querer pertenecer. Y a veces no queremos pertenecer. A veces nuestras conversaciones internas están totalmente en incoherencia con las conversaciones externas, por lo tanto los compromisos, el engagement y todo eso que buscamos en un equipo a veces no se da. Porque a veces trabajamos desde los supuestos de obviedad. ¿Sí? Es obvio que si estamos acá queremos estar. Es obvio que si estamos acá vamos a dar lo mejor. Es obvio que si estamos acá vamos a querer aprender. Bueno, por eso digo que en definitiva, como decía Luis recién, la función del liderazgo en un equipo y la función de los miembros de un equipo es coordinar acciones en pos de algo. Y esa coordinación de acciones se da a través de las conversaciones. Cuando recién decía Luis, ¿qué tipo de equipo? Bueno, ese tipo de equipo, hay un supuesto de obviedad debajo, que es un equipo, que está para algo. Para mí el trabajo es previo a eso. Para mí el trabajo es en esas conversaciones donde nos vamos a constituir como equipo, donde sé cómo conformar el equipo o estoy dispuesto a aprender cómo conformar el equipo. Estoy dispuesto a meterme en conversaciones de acuerdo, ¿sí? Y estoy dispuesto a poner un fin común sin dejar mi objetivo personal también, ¿eh? Porque para algo estamos en un equipo. No quiero que me avasalle perderme en el equipo. Quiero contribuir al equipo. Entonces, hay muchos supuestos que a veces nosotros solemos tomar y en la mayoría de los modelos de construcción de equipo están esos supuestos. Yo digo, el trabajo de equipo se constituye antes, en esas conversaciones de querer, saber y poder, digamos, ¿no? Así que, bueno, Luis, hemos llegado al final. A ver, vamos a ver los comentarios. ¿Qué otros comentarios hay? Dice Irene, equipo team, together, everyone achieve more. Eso es equipo, creo yo. Ajá. Bueno, bien, a ver, todos podemos tener nuestra significancia y nuestra creencia acerca de lo que es un equipo. Lo importante, Irene, y coincido con vos que en Madrid se ve, lo que se ve poco en general, esto de estas o sea, esta metodología que nosotros hablamos. Pero te voy a dar un tips para que investigues The Art of Hosting, el arte de anfitrionar conversaciones. En España hay algunos hubs de anfitriones de conversaciones, en los cuales estoy involucrado. Por ahí, si querés, después conversar. Bien, decía Wilfredo. Vamos a traerlo a la pantalla y ya cerramos con estos últimos comentarios, Luisito, que estamos súper en tiempo. Si no hay una regla fija, se necesita una ética del diálogo. Lo difícil es trabajar en equipo en situaciones de ensayo-error, en situaciones de exploración. Coincido, Wilfredo, que es todo un aprendizaje trabajar en situaciones de exploración, pero es lo que hoy necesita el mundo en esta complejidad, es probar y aprender rápidamente y recalcular rápidamente, porque en definitiva la velocidad y la complejidad del mundo actual nos lleva a esto. Digo, la agilidad viene a traer una respuesta por ese lado, en el sentido de tener un producto mínimo viable, supongamos en el modelo de negocios, a poder cambiar rápidamente ciertos aspectos de los modelos de negocios, hablando de modelos de negocios, ¿no? Pero podemos tener metodología ágil para un montón de cosas. Hablamos de la agilidad emocional también, por ahí he escuchado hablar del término de agilidad emocional, esto de poder reenfocar rápidamente para poder salir de una emoción desconfortante o imposibilitante, ¿no? Estoy frustrado, bueno, ¿cómo trabajo mi reenfoque para salir de esa frustración? Lo cual requiere todo un esfuerzo consciente, y esto es lo que voy yo. Drucker creo que decía que lo único asegurado en cualquier organización era el desorden, el caos y la confusión. Para el resto se necesita liderazgo. Así es. Si puedo decir algo. Dale, Luis.
Ya en los slides anteriores mencionábamos que cuando Peter Senge en los años 90 saca la quinta disciplina y después de analizar a todas a las mejores o mayores corporaciones de Estados Unidos, descubren que lo más importante, la tecnología más importante para llevar adelante y lograr el éxito era el diálogo, justamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué entendemos por diálogo? Ese es otro tema, para otro live. Yo lo único que les puedo decir es que ahí hay que tener en cuenta dos o tres cosas. La primera, que para dialogar, para consensuar, hay que sacar el problema de las personas. Nosotros vemos los problemas en la persona que dice o expresa el problema. Cuando uno pone el problema sobre la mesa y lo separa de las personas, puede girar alrededor del problema. Lo otro, se basaban en diálogos, que es una pequeña obra de David Bohm. David Bohm, físico cuántico. Físico cuántico que trabajó de qué está hecha la realidad, la Matrix, y cómo superar y trascender la Matrix. Él hablaba de que el diálogo debía incluir todas las capacidades del ser humano, lo físico, lo moral, lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Es decir, el ser integral se juega en el diálogo. Entonces, y lo tercero es lo que dije anteriormente. Cuando uno ve los problemas, las situaciones, los disensos, como fronteras que me separan, que me obligan a yo estar de un lado y la otra persona del otro, es difícil la solución. Cuando vemos los problemas como líneas que nos separan pero que a la vez nos unen y que nos pueden generar un futuro común consensuado, es ahí donde aparece lo primero que decíamos, el presente extenso, el futuro trabajado en el presente. Buscar que el futuro nos une, no que el presente que nos separa nos tiene que unir, que nos una el futuro, para que cada uno, de acuerdo a su capacidad, perspectiva, fortaleza, creencia, voluntad, cultura, lo maneje lo mejor que pueda, pero que nos veamos como un todo unido, no separado por fronteras. Y en eso el diálogo es la herramienta, es la forma de solucionar los problemas para que los problemas no se resuelvan, sino que se diluyan. Esa es la idea. Gracias, Luisito. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Salvador. Gracias, Irene, Wilfredo, ¿qué más? Mariel. Gracias por estar. Ahí un último comentario, Salvador. Salvador es un amigo y la verdad que un gran tipo, a quien conozco personalmente. Dice, buenas tardes, por experiencia personal. Me ha pasado, como decía Gustavo, se aprende y lo lindo que si se aprende, sí se logra. Dice, ¿quiénes tienen que decidir? El profesor, el gerente, es el técnico. De hecho, muchos jugadores de fútbol exitosos lo aplican y dan charlas sobre trabajos en equipo. Mejor ejemplo para mí es el de equipo de fútbol. Es fantástico cómo se hace, o veamos la película Gladiador, dice. Ejemplo fantástico, uno ordena y todos detrás del objetivo consensuado. Y después el no querer pertenecer, bueno, es un tema, ¿no? Rompe todo. Bueno, pero nosotros cuando trabajamos en equipo, la invitación es, cuando tenemos que conformar equipos, es a no obviar lo obvio y a meterle conversaciones a lo obvio. Lo obvio es esto, que todos queremos estar, que todos sabemos dónde ir, que estamos acá para crear lo mejor, ¿sí? Y que sabemos qué tenemos que hacer. Y eso generalmente es lo obvio, pero no de eso no se conversa, y ahí es donde está, para mí, lo más rico del trabajo en las metahabilidades del equipo. Luis, hemos Bueno, pasado un montón de tiempo. para el Una final, hora para el final 11. simplemente digamos que ¿por qué le llamamos reevolución del aprendizaje? ¿Y qué nos espera? Bueno, al final del live lo vamos a decir. Cuando uno habla de evolución, de desarrollo evolutivo, habla de respuestas que se van superando y mejorando. Cuando uno habla de reevolución, es cuando uno predica, practica y propone nuevas preguntas, que es lo que estamos diciendo, ponernos en el nivel superior, hacer una reevolución, cambiar las preguntas, no continuar reemplazando las mismas respuestas. Entonces, si la evolución nos habla de qué nos espera, la reevolución nos habla de que quién
Excelente, me encantó el final. Nada más para decir, gracias a todos, gracias Luis de vuelta. Segundo live sobre educación de aprendizaje, nos quedan 2 live más sobre el mismo tema, donde vamos a profundizar más y nos vamos a meter en todos los tipos de aprendizajes que nos inquietan, desde el aprendizaje, el metaaprendizaje, hasta el aprendizaje de adultos, que es lo que trabajamos mucho nosotros, Luis, en las organizaciones, ¿no? Así que bueno, nos vemos, Luis, nos vemos a todos, muchas gracias, un abrazo grande y estaremos en breve anunciando el próximo live. Así es.